Amigos suscriptores, hoy nos hemos venido a conversar con una persona que más que comercial, más que amigo, una persona que hoy en día el país tiene mucho que agradecerle porque ha dado un gran aporte al esparcimiento y a la diversión de todo Colombia. Y un tema quizás muy importante, y es una de las personas más conocedoras de vinos en el país. Ustedes lo podrán percibir más adelante cuando nos cuente toda su historia. Estamos con Luis Fernando Valencia, alias El Turco. Luis, gracias por estar en el programa. Hombre, mi amigo Jaime, con cariño toda la vida te hemos dicho Caldo, pero bueno, un honor y de verdad para mí un placer estar aquí en tu programa y que bueno, contar un poquitico de historias de la vida, que yo creo que ese es el legado que vamos dejando a las generaciones futuras, que cuando uno trabaja con honestidad, con tesón, con pasión con lo que hacemos, definitivamente es parte para que vivamos en paz y vivamos con alegría, que es lo más importante. Comencemos por contarle al mundo quién es Luis, dónde naciste, tu núcleo familiar. Hagamos una remembranza de tus inicios en este planeta. Hombre, Jaime, yo soy antioqueño. Como decimos todos los antioqueños, nacidos en Medellín, del Parque Berrío, de una familia muy numerosa, en conquistadores. Mi papá era odontólogo del barrio y mi mamá ama de casa. 13 hijos, que en ese tiempo eran familias muy numerosas, muy grandes. Y yo era el de los últimos de la casa. De los últimos de la camada. De la camada, era el penúltimo. Tuve un hermano menor, después tuvimos una hermanita que llegó por adopción. Después de, imagínate, pues un tema de 13 hijos, 11 vivos, 2 murieron, como decían, sucesos que le decían que morían en el parto naciendo. Sí, claro. En esa época. Los 2 primeros pasó así, una hermanita la pisó un carro, en esa época pues estamos hablando de 30, 40 años. Y mi hermano menor y una niña que tuvimos por adopción, mi mamá la tuvo por adopción. La familia grande, entonces en ese tiempo mi mamá era nada más de casa en unas casas grandes, tenían muchacha del servicio y tenían entrodera, una cocinaba y otra le ayudaba a cuidar a tu hermano muchachitos. Ahí me levanté en Conquistadores, estudié en Bolivariana, soy bolivariano del 80. Me fui a estudiar al Poli, tecnología agropecuaria. Allá hice 4 o 5 semestres. Fue una historia muy bonita porque la familia de mi mamá tenían tierras en el nordeste y yo en alguna ocasión dije, pues me iré a ir a trabajar a ayudarle a un hermano que manejaba esas tierras de la abuela, y yo dije, pues voy a estudiar agropecuaria, pues en el futuro está por allá. Pero pasó lo de Urabá, que mataron un poco de compañeros míos en Urabá, tecnólogos agropecuarios. Y yo dije, no, eso está muy berrasco. Y en ese tiempo del Poli, yo trabajaba de barista en el Café Suramericana, en el Café de Tomaquín, ahí en Brasilia. Y ahí empezó parte, como que todo va enlazado una cosa con la otra. Y empezó parte de mi vida en el mundo del barismo, en el mundo de la coctelería, de la gastronomía. Y empecé con la familia Quirós, estuve con ellos en el café 4 años. Y ahí es donde aparece el nombre del Turco. Y eso es pues como los inicios. Luis, ¿por qué el Turco? Ahí son como los inicios. Entonces el turco, que casi siempre me preguntan que piensan que soy de familia libanesa. Y hay una historia muy bonita de los turcos porque todo el norte de Colombia venía un barquito de Turquía, era un barco con bandera turca y era el único barco que venía del Mediterráneo a América del Sur. Y llegaba a Cartagena y Barranquilla con banderita turca. Entonces le decían, ahí llegaron los turcos, pero ahí se montaban libaneses, argelinos, de todo lo que era el norte del África, toda esa ascendencia árabes. Entonces esa colonia se va quedando desde el departamento de Córdoba, Sucre, y uno encuentra hasta La Guajira, encuentra todos estos personajes.
Entonces, en la época del Café Sudamericana y en el Poli, yo trabajaba los fines de semana de barista, de bartender en el café y estudiaba en el Poli. Entonces, tuve una amiga que de pronto te acordás de ella, bellísima. Yo, las mujeres más bellas de esa época, de los 80, Ana María Giraldo, la hermana de Cacán. Sí, claro, muy linda. Anita, del Santa María del Rosario. Sí, hermosa. Y Ana, éramos muy buenos amigos. Ana iba a visitarme al café. Entonces las niñas salían a la excursión de sexto, que ahora es 11, salían a San Andrés a la famosa excursión de julio para terminar el año. Entonces estaban de moda los turcos, fuera como en el 84, 85. Y cuando llegué, mire, hombre, este se parece a los turcos de San Andrés, a los Jacobos, los que vendían perfumería, que eran muy necios. Y ahí me dijo, el turco, el del café, el turco, el turco. Estando yo en el Poli, yo tenía un tío que vendía oro. Tenía un almacén, un San Andresito, el San Andresito de Junín. Y traía oro, vendía oro en consignación. Yo lo brillaba, lo organizaba y lo vendía en todas las universidades. Hay una para ir a la cafetería, le llaman Junín. Allá en el Poli le decían Junín en esa época. Y la gente pasaba por ahí. Entonces yo vendía en un pañito, los pañitos que se utilizaban en esa época con ganchitos. Entonces yo vendía pulseritas, dijeritos. Las mujeres todas se colocaban, eran llenas de dijes y de pulseritas y de cadenitas y vainas. Entonces yo vendía, perdí plata porque nunca me pagaba. Todavía tengo apuntado en un cuaderno los que me debían de la época, los compañeros míos. Y era vendido a 500 pesos, 800 pesos. Lo más caro creo que era de 1000. Y ahí me sale todo ese cuento, sale como el turco, el turco del café. Desde el café pues tuve mucha hinchada de amigas, de colegios. El turco es del café, el turco es del café. Y ahí me quedé. Ya lleva muchos años. Y después ya me voy para el mundo de los restaurantes. Ya en la época difícil que hubo acá de narcotráfico, me vine a trabajar a Dilicores en el 95. Pero si mal no recuerdo, Luis, tengo en mi memoria, en la 33, una avenida muy importante de acá de Medellín, tuviste un bar Chardas. Ahí, entonces saliste suramericano. No, entonces trabajando en el Café Sudamericana, me llama José, el de JC. Él tenía, JC era pequeñito, eran por ahí creo que unas 8 o 10 mesas, ahí en Laureles, en la 73, y él montó al frente un cafecito que llamaba Café Moca. Entonces me llamó y me dijo, Turquito, vení, ¿querés trabajar con nosotros como administrador de un cafecito que yo estoy montando al frente de JC? Y la idea es que vos lo administres y te damos el 12%. Era José y Darío, un personaje inteligentísimo, que era instructor del hotel de la cadena Intercontinental, tipo muy preparado. Y me hicieron la reunioncita que me quería ir a trabajar con ellos de administrador. Pasaba de barista en el Café Sudamericana y me fui a trabajar con ellos a Moca. Y yo iba pagando ese 12%, lo iba pagando con el salario. Entonces yo entré como administrador, como socio, fue muy chévere porque era un cuento bien bacano. Era un reto muy interesante a nivel empresarial. Eso, y con la plática que me liquidaron del Café Sudamericana, monté una pizzería en Los Colores, Pizza y Color, así se llamaba. Le digo que no quedé con una cuchara, el socio me robó todo. Un día llegué y el negocio desocupado. No quedé ni con una cuchara. Ni los cuadros que los había pintado una hermana mía, que me los había hecho, unos bodegones lo más de bonito. El hombre en un fin de semana se me fue con todo, hasta el día de hoy, nunca más supe de él. Esa fue la primera pérdida mía grande, pero afortunadamente en esa época estaba trabajando ya en Moca y no me dio tan duro. Y de ahí, yo era muy amante del mundo de los toros en esa época. Y una vez saliendo de Moca, pues le dije a José, yo me voy a ir con todo el combo, todo ese grupo que yo tenía de la barra, una barra que tenía del café y una de los amigos de esa época, Alejandro Williamson, el Poli, era una barra, el Gringo, Adolfo Restrepo, Pulga, todos, Cacán, éramos una barra grandísima.
Nos gustaban los toros. Entonces una vez nos fuimos para toros, yo reservé con tiempo, cuadré las boletas, cuadré todo. Y me fui para toros. Y el remate era en Moca, allá mismo en el... Pero llegué muy prendido, hice hasta para vender. La vida le da a uno como esas cosas y la terminé como embarrando. Esa noche dije, la embarré con los traguitos. Y en esa semana siguiente ya no había más sociedad, no había más trabajo, pero todo pasa por algo, que es lo que me estás preguntando. Y a los 15 días llega y me dice Manuel Molina, el que es actualmente gerente del DAN, que era mi socio durante 20 años, me dijo, hermano, no llore, no se ponga triste, que antes, ahora es que va a arrancar. Y en cuestión de un mes ya tenía el local de Café Chardas. Ahí era una hamburguesería, 2 cuadritas abajo de Santa Gema. Y empezamos en el 89 y lo tuve hasta el 2009, 2010 lo tuve, 89, 20 años más o menos. De ahí nació Portonovo. Después tuvimos también acá, al lado de, que fue mucho tiempo, al lado de Taquino, diagonal a Frutos del Mar, tuvimos Orvieto, un restaurante que era de violines muy bonito también. De ahí estuve con Manuel, estuvimos 20 años juntos en la sociedad. Me fui luego al Parque Lleras y monté, yo creo que uno de los restaurantes al frente de un negocio que usted tenía, que era Lleras Town. Que tengo. El que bueno, el cuento que tiene ahí de... Yo tenía en ese momento, Ave María, montamos un restaurante que te tocó todo ese proceso. Yo creo que era uno de los restaurantes más bonitos que había el Parque Lleras. Y cuando nos toca toda esa evolución del Parque Lleras, pues nos tocó casi que hacer con Chalo, con un grupo ahí grande, hacer la Corporación Zona Rosa. Pues yo nunca me voy a olvidar porque de entre las historias, y me gusta contar esto porque yo digo que esas historias, en el Parque Lleras estaban Lleras Town, estaba León, estábamos nosotros, estaba por allá Julián Estrada con el negocio de él que es de toda una vida, que era la tienda del amigo Julián Estrada. Bueno, 5 puertas. 5 puertas, entonces el parque se estaba volviendo pues un tema comercial muy chévere, entonces toda la gente quería hacer desfiles, ¿se acuerdan? Todos los desfiles de las marcas, carros, de licores, y en ese tiempo el alcalde era Luis Pérez, y que fuimos grandes amigos. Entonces llega y Luis Pérez, pues llamaban, iban a pedir los permisos para decir, no, dígale al turco que él lo firma. Entonces yo firmaba, les mandaban una cartica. Y ahí fue cuando después llegó Jaime Álvarez y llegó Pichi Molina y empezaron a llegar un poco de amigos y a montar bares. Y fue el resurgir, fue la época más bonita que tuvo el Parque Lleras. Yo creo que del 2000 al 2010 fue la época bonita del Parque Lleras. Fue muy bien frecuentado en esa época. Y ahí fueron historias que hay alrededor de eso. Yo cerraba el parque, hacía unos condumios de toros impresionantes, le metía 350 personas, iba el gobernador, el alcalde, el general de la 4ª Brigada, no, eso... Pero siempre con conciencia empresarial. Con conciencia, no, yo pensé que yo iba a abrir, y yo después abrí, estuve socio de Barcelona, el Café Botero. Lo del Café Botero fue muy lindo porque pensamos que íbamos a revivir el centro de la ciudad de Medellín. Éramos 5 o 6 empresarios de la gastronomía en esa época. Estaba León, estábamos nosotros, llegamos varios, en eso están lanzando toda la obra del maestro Botero. Sí, ahí en el parque. En los bajos del Museo de Antioquia montamos el Café Botero. Y nosotros esperamos que íbamos a recuperar eso, porque creo que había quedado hermoso, pues las esculturas, como habían adecuado toda la plaza de Botero, era bellísimo. Pero soñar no cuesta nada, fue muy difícil el tema de la delincuencia. Y hoy en día está cerrada por ese mismo motivo. Motivo muy complejo. Bueno, Luis, ha sido un periplo por todo el tema de bares y el tema del licor. ¿Qué te motivó y qué hizo que llegaras a Dislicores? Bueno, entonces, Chardas y Portonovo fueron los barcitos de moda a principios de los 90. Y en esa época, pues, una de mis grandes pasiones fue ser hincha del Club Atlético Nacional. Fui verde a morir y fui muy amigo de Andrés, del Sache, de Barrabar, de Galeano, de Carmona. Que hubo una época de mi vida que
en esa época gloriosa de la Selección Colombia, cuando Nacional queda campeón de la Copa Libertadores, pues tuve la fortuna de andar con ellos. Andar es que rumbeamos y paseamos juntos con Andrés y con Sache. Me toca la muerte de Andrés y me toca en Chardas, y en Chardas especialmente me mataron varias gente. Me amenazaron con un carro bomba en esa época, el cartel de Medellín de esa época, porque no les presté un teléfono que necesitaban. Y los teléfonos en ese tiempo eran de monedas. Y yo le dije, no hay sino ese teléfono de monedas, de unos teléfonos amarillos que uno le echaba 500 pesos. Y llegó el amigo de esa época, creo que fue Popeye, uno de ellos, y llegó y que quería el teléfono, y nosotros no lo prestamos. Entonces hasta me tocó ir a una oficina pues a decirles que era porque no podía. Y a raíz de toda esa época de violencia, los negocios se fueron a pique, porque hubo una época en ese tiempo que también había toque de queda. Y que nos Nos encerraron cerraron a las todos, 7 de la noche. que fue cuando la matanza de Oporto. De Oporto, cuando todo eso que sufrió la ciudad de Medellín, pues yo estaba en ese tiempo, también era de la junta directiva de Acodres. Yo manejaba los eventos de la asociación, éramos en esa época para ir 50 restaurantes. Los negocios se van a pique, estábamos muy apretados económicamente, y llega Manuel Molina, mi socio, que en ese tiempo era gerente del Hotel Poblado Plaza, y me dice, los socios del hotel, me dice, Turquito, están buscando un director de eventos especiales en Dirlicores. Anda a ver para que mires ahí, te ayudas con ese tema y seguís con los restaurantes, pero te ayudar, pues esto está muy difícil. Y me vine y una entrevista, me la hizo Claudia González, una mujer maravillosa. Era la primer gerente que me tocaba a mí, pues como, imagínese uno después de tener 5 o 6 restaurantes. Yo tenía una empresa de estampado, de portavasos, agitadores, esos agitadores blanquitos que uno veía en el tiempo de la sombrilla, de acuarios. Lo que llamamos mezcladores. Los hacía, eran marcaditos como con Ginebra Catía y al otro lado el loguito del restaurante. Y yo hacía todos los portavasos, teníamos una empresita, yo llegué a tener, yo creo que en esa época, 150, 200 trabajadores. Consiga pues la plata para pagar las nóminas cuando estaba la cosa complicada, en esa época tan difícil, y de ahí sostuvimos. Ya me vengo a trabajar acá. Yo del Poli me había retirado por el cuento que les conté ahorita y me fui a estudiar gastronomía al Colombo Europeo. Y estudiaba en el Colombo Europeo y en el Iberoamericano, en los dos. Eran de 2 hermanos, pero era como para hacer la carrera, la carrera como mucho más técnica. Entonces en la mañana estudiaban uno, en la tarde estudiaban el otro y por la noche trabajaban en los cafés. Habían 3 cosas en esa época, Caldo, que uno no podía hacer, en los años 80. Jugar fútbol era de negritos. En la casa uno para jugar fútbol, y me disculpan pues todo lo que estoy diciendo, pero eso era una realidad, no es nada que tenga que ver con racismo ni nada de eso. Lo otro era el que le gustaba la guitarra, cantante, él le gustaba la baretica. Y el otro era estudiar gastronomía, eso era de mujeres, pues eso no era de hombres. Yo me fui por el lado de la gastronomía, entonces mi papá me dejó de hablar mucho tiempo porque me decía que era de maricos y de mantecos en esa época. Pues lo digo con toda porque en ese tiempo... Sí, no, pero esas eran las creencias que se vivían. De esa época. Claro. Entonces uno hacer una cosa, hacer la otra, era muy complejo. Y bueno, terminé estudiando gastronomía, pues hotelería y turismo, que era en ese tiempo. Hoy en día los muchachos, todos quieren ser Juanes o Shakira, todos quieren ser un Ronaldo, un Messi, fue madre, ganando toda la plata del mundo. O otros quieren ser grandes cocineros. Tenemos el ejemplo como Juan Manuel o Juan Manuel Barrientos, tenemos el ejemplo de muchos, de Federico Trujillo, pues que son chefs reconocidísimos y ganan muy buena plata, ¿sí? En ese tiempo de nosotros no, lo importante ahí era ser profesional. Entonces ahí el tema mío pues fue irme a Dirlicores. Tenía pues un tema de que conocía a los dueños de muchos restaurantes y de hoteles, entonces la idea era venderles un vino. Ahí tengo una historia muy bonita. Y empiezo como todo el tema del proceso de conocimiento, tenía como las bases de coctelería, de lo de la gastronomía, que yo había estado en los restaurantes y lo que yo había estudiado. Y me vengo acá de Licores y empiezo un proceso del aprendizaje del mundo de los vinos, ya profesionalmente. ¿Cuánto llevaba Dirlicores, Luis, de fundada? 1976. Aquí como aparece en los stores dice 1976.
Es el año en que fue fundada Dilicores por Alberto González, el papá de Juan Martín. Hoy están en la tercera generación, pues la segunda y la tercera generación. Y en esa época Dilicores eran 40, pero éramos 40, era Dilicores y Disconfites. Disconfites tenía por ahí 120 personas más o menos. Y cuando yo llego, esta empresa era pequeña. Hoy en día, 25 años después, somos 1.100 personas, 1.150 más o menos. ¿En cuántas ciudades están? ¿Hacen presencia? En todas las ciudades capitales más importantes del país, ¿cierto? Faltarán la parte que, todo lo que era el centro de Colombia, la costa atlántica, parte del Pacífico, pues lógicamente la zona que fue mucho tiempo tema de guerrilla, pues allá era muy difícil ir, ¿cierto? Que es todo el tema del oriente colombiano y parte del sur. ¿Dilicores se especializa en importar o también Colombia está produciendo algún licor que ustedes comercialicen? En este momento Dilicores es más que todo un importador de vinos y de licores. Somos importador de tequila, de 1800, de todo ese grupo, del grupo José Cuervo. Somos importadores. Somos importadores de las marcas de vino más importantes del mundo y actualmente producimos unas tónicas, un té con mano y obra colombiana. Estamos abriendo el mercado, ya hemos inclusive avanzado en entregue en Costa Rica y la idea es abrir Ecuador, Perú, Panamá, que eso ya es lo que se está viniendo con las aguas tónicas, con unas sodas y con unos té, el famoso té Sencha y un energizante que también elabora la compañía, Tabú. Entonces hemos incursionado como en el mundo también de la distribución. Tuve la oportunidad de ver hace como unos días, 15, 20 días, del proceso de paz de los reinsertados. Hay una gente en el Catatumbo cultivando uva y sacando vino. ¿Cómo va Colombia en ese aspecto, sabiendo que tenemos climas muy propicios para eso? A ver, Ome Caldo, Jaime, el mundo de la enología y la viticultura definitivamente es de 4 estaciones. Ahí es donde está realmente la gran producción. Acá se produce en Colombia y en esta región, Venezuela, parte de Ecuador, Costa Rica, se produce algo que llaman vinos tropicales, pero nunca van a ser tan importantes y de tanta calidad como los vinos chilenos, argentinos, californianos, australianos. Se produce algo aquí en Olaya, Finca La Sicilia, se produce en Nopsa, Boyacá, en Villa de Leyva, algo por ahí en Santander, en el Huila. Lo que dice lo de la Unión Valle toda la vida, se producía algo de vinos, los amigos de Grajales, pero era pues, una producción muy limitada para el mercado local. Lo que están haciendo lo del Catatumbo, lo que están haciendo el Catatumbo y algo que están haciendo también en los Santanderes puede ser muy importante, pero pienso que nunca va a ser de un tema de alto gourmet. No, y de surtir los mercados internacionales. Es más del mercado local, porque es un tema de clima. ¿Te acuerdas cuando estábamos pequeños que íbamos aquí en el poblado de una casa que le decíamos la curva de los vinos? Sí, claro. Que era un señor que producía vino. Sí, es que toda la vida fue Tres Patadas. Tres Patadas. Actualmente en Manila, hoy en día donde está el centro de salud del municipio de Medellín, esa torrecita sí, que queda a la entrada de Manila, sí, ahí diagonal creo que era al edificio Recife, de ahí diagonal, esa era la famosa casa de los famosos vinos Tres Patadas, que eran, todos íbamos a comprar unas mamajuanas a 800 pesos. Yo me acuerdo que yo salía del poli, salíamos los viernes a tomar ahí esos guayabos al otro día que uno no se podía ni levantar. No, aquí hay algo de bodegas, el Campanario, muchas bodegas que hacen vinos artesanales de uva de mesa y eso, pero producir aquí grandes vinos es muy difícil por el clima. El trópico produce buenos rones,
buenos aguardientes, buenas cremas de cacao y de café, por el tema de la producción de cacao, de café, de caña de azúcar. Entonces el trópico más para eso, el fermentado de la caña, los anisados, pero el vino, la vid no se produce en buena calidad en esta región. Los que creo que hacen eso son titanes y pienso que y salen a unos costos muy altos. Vos vas a comparar un vino de esos. Mire que Grajales a lo último era más fácil de importar el vino, traer vinos importados de Chile a Argentina y envasarlos en Colombia, en la misma Grajales, que hacer y cosechar el vino y la vid. Entonces yo pienso que los de titanes. Uno hoy en día puede encontrar vinos, miren lo que están haciendo nuestros amigos de uno, de Justibueno, de Ara, trayendo vinos de 10.000 pesos, de 12.000, pues. ¿Cuándo irás a comparar un vino de esos con un vino de los que hay aquí? Pero en costos es muy difícil. Luis, te quiero preguntar, me corrige si estoy equivocado. Colombia es un país nuevo en la cultura vinícola. Cuando vamos a hablar de que nuevo, no llevamos más de 20 años empezando a conocer el mundo del vino. Hoy en día ya se ven los restaurantes que antes no se veía, y no las gaseosas con una buena cena. Hoy en día se ve un buen vino con una buena cena o una cena. ¿Qué nos ha llevado a ese mercado? Bueno, la apertura económica. A ver, hombre, hay varias cosas ahí bien interesantes que definitivamente el tema de la globalización, el tema de tener el internet a mano, que podemos ver lo que ocurre en otras culturas, lo que hacen los asiáticos, lo que hacen los americanos, lo que hacen los europeos, todo se volvió muy inmediato. Entonces este tema de globalización, canales como el canal Gourmet, todo este tipo que tienen que ver con alta cocina, con gastronomía, con estilos de vida, ha hecho que la gente, mirando todo esto, pues se le vuelva mucho más fácil. Y eso yo creo que también, como otras culturas, como otras cosas de acá, han emigrado también a estos otros continentes. Y eso ha hecho parte de que todo esté mucho más fácil y no sea tan complejo. El tema lo digo por Dilicores porque de verdad, en una forma muy sencilla, pero muy orgulloso, creo que parte de la cultura del vino en la región, en Antioquia, me tocó desarrollar la mía, la empresa Dilicores, hace 20, 25 años. Nosotros arrancamos, el vino que venía en esa época era un vino francés muy costoso, un Chateauneuf du Pape, un Chablis, un Polyfousset, que ni siquiera sabíamos pronunciarlo, pero que solo se vendían en los restaurantes de la época como Frutos del Mar, en restaurantes como La Carabel de esa época, y restaurantes que eran vinos muy ostentosos y para cierto público. Lo que hacemos desde Dilicores era enseñarle a tomar vino económico para después irlo subiendo de categoría. Y hacemos un programa bellísimo con el vino de cajita, el Segú Olé, y con un vino en botella de esa época que era de la bodega San Pedro, la misma de Gato Negro, que era el vino más vendido en Colombia. Y traemos, desde la gerencia se traen esos dos vinos a 800 pesos. Entonces enseñamos a enseñarle a tomar vinos a la gente económicos, no los vinos que en esa época en los restaurantes valían 3.000 y 4.000 pesos, que eso tampoco era mucho, pero eso valían en esa época. Entonces empezamos como desde la base. Fue muy lindo porque una de las experiencias, en esa época del 95, 96, en la Cola del Zorro, subiendo la antigua Palmas, nosotros montamos una carpita ahí donde vendíamos el vino en cajita. Y la gente llegaba y se están lanzando la leche en Tetra Pak. Sí, entonces yo en un Mazdita que tenía, me iba con la novia los sábados a las 11 de la mañana y era muy chévere porque sacábamos las cajitas. Entonces la gente paraba, ¡ay, turco! Dame 2 litros de leche. Entonces ya la gente paraba, y no, ahora no es leche, menos el vino. Ah, no, ya paré, hermano, déjeme pues, ¿cómo a 800 pesos? Entonces la gente, pero... Y después un trabajo súper bonito porque la gente empezó a llevar todo el vino de Segú Olé en cajita por todo el oriente. Fue tan exitoso el programa como un programa de mercadeo, entre comillas, pues porque fue de la época que me tocó a mí desarrollarlo. Entonces ya los puentes atacábamos, salíamos en las hamacas para San Pedro de los Milagros, sí, claro, y Santa Fe de Antioquia. Entonces ya poníamos una carpita con un vendedor.
salíamos aquí para Copacabana, para el nordeste, entonces pues nos quedamos hablando, hoy en día creo que es Cocorolló o algo, había un peaje ahí, el de Niquía antes, porque lo hacíamos antes de los peajes, cuando eran las divisiones de las vías, lo mismo para la ida a Magá y La O sea, la Pintada, estrategia era a las cuatro salidas de la ciudad. de la ciudad, para que la gente llevara el vino, porque los que primero hicieron eso fueron los amigos de Postobón, gaseosas, colocar las gaseosas, están también lanzando gaseosas grandes, entonces nosotros nos hacíamos la carpita de la gaseosa y estábamos nosotros. Eso a lo último se volvió mercado persa, y eso ya habían cervezas, había de todo, y una vez nos atracaron a todos, varias veces nos atracaron, nos llevaron, ya no nos vimos. Entonces ya como que nos desanimamos, porque nos atracaron aquí en Las Palmas y nos desanimamos. Y ya después salió como una ley, porque al ver que éramos como un mercado persa lleno de gaseosas, cervezas, ya era prohibido. Pero que llegaban de los municipios de Bello, Acará, Envigado, que ¿dónde están los permisos? Los permisos no tenían unos permisos, porque eso lo hacíamos de una forma, entre comillas, muy informal. Pero fue muy bonito y es parte de la historia del desarrollo de la cultura del vino en Antioquia. Lo cuento con una alegría porque eso era, ¿te acordás que en ese tiempo teníamos unos marditas que les colocábamos las llanticas anchas, claro. Con la cabrillita Momo y eran súper chéveres? Y el carrito era todo bacán, entonces ponía una musiquita, iba vendiendo, estábamos como trabajando y haciendo una cultura chévere del mundo de los vinos. Entonces ahí desarrollé yo ese tema con Dilicores y ahí arrancamos, ¿cierto? Ahí viene, digamos que el amor tuyo por los vinos. Hoy en día tienes programas en la televisión, en la radio, das conferencias. ¿Ese amor por el vino te nació en Dilicores o siempre pensaste que era algo que iba a ser parte de tu vida? Vea, esa es una pregunta muy interesante, hombre Jaime, y te lo digo porque todo como que enlaza. Por eso dije, hay parte de la vida que va como, uno va como la vida también te va llevando como en un derrotero. Yo empecé pues, a estudiar 5 semestres de agropecuaria en el Poli, eran 6, pero terminé en el cuarto, con materias de cuarto y que me retiré. Y todo lo que estudié del agro me sirvió después para el estudio de los vinos. Lo que había estudiado de gastronomía es lo que hago hoy en día con el tema de maridaje. Y cuando empiezo en Dilicores, yo había sido profesor académico del Colegio Mayor, había sido profesor del Colombo Europeo, del Colombo Iberoamericano. Cuando terminé, tenía la facilidad como de enseñar. Cuando llego acá, empiezan a venir todos los enólogos de Chile, de Argentina en esa época, empezaron a llegar. Yo me fui pegándomele a ellos como al aprendizaje de todo lo que ellos hacían. Ya después acá en Dilicores me mandan para Chile, Argentina, España, Francia, a estudiar. Y luego me voy a hacer una especialidad, que es la Wine School de Chile, que se hace en Bogotá un curso como Master Sommelier. Yo hice hasta el tercer nivel, son 4, el cuarto se hace en Inglaterra. Hice hasta el tercer nivel, porque yo creo que para el mercado nuestro apenas era. Todo se va enlazando. El tema de la pasión por la gastronomía, pues la adquirí cuando yo vi que me tocaron la venita, pues venía desde el Café Sudamericana, que yo era barista. Y yo cuando fui el primer barista del Círculo de la Taza de Oro del Comité de Cafeteros de Antioquia, con Café Moca. Tuvimos el sello del Círculo de la Taza de Oro, y yo voy a un concurso de baristas en el Inter y me lo gané, primer premio. Que yo me inventé un café que llamaba Mulata de ojos verdes, yo me inventé varias cosas. Entonces todo eso era como la pasión, pero lo más importante, Jaime, que es una pregunta es que cuando uno tiene como la venita, como que algo le pique y le dice, esto es lo que me hace feliz, ¿cierto? Y entonces estar en su salsa, estar en la esencia de lo que uno vibra, es lo que lo hace uno feliz. Y siempre estuve en los restaurantes, siempre a la llegada acá, pues lógicamente iba de la mano de los vinos, y eso fue lo que he hecho. Entonces actualmente pues ya he sido un referente en la ciudad de Medellín, en Colombia, porque tuve una época que viajé por todo el país. Tuve un programa con Lorenzo Villegas en RCN Internacional que se llamaba Colombia a la Carta. Y yo fui de los primeros, te puedo decir, ahí están todos los programas grabados en YouTube, que fui de los primeros sommelier que viajaba por las regiones. Yo fui a La Mamona y el Amarillo Monseñor, que es de Villavicencio, que hice maridaje desde allá con vinos del mundo. Estuve en la Lechona del Tolima, ahí saliendo Boquerón en Ibagué. Y yo
cuando nadie apoyaba tanto la gastronomía colombiana, decían, estos están locos con una bandeja paisa con un vino, un merlot o con un tempranillo español, pues estos están locos, pero bueno. Y la gente nos gozaba, pero nos... Era como chicharrón con chicle. Se decía algo, era un cuento ahí súper chévere y definitivamente pues, eso fue como una parte de una pasión, ha sido una pasión. El mundo de los vinos los he entendido bien y ha sido como una cultura, la esencia mía de la gastronomía y me metí por un cuento que en ese tiempo, pues me tenía 25 años, pero uno hablar de vinos en la tierra del aguardiente y el ron, pues están locos. Y yo cuando vine acá, la primera cata que hago de vino la hago en el Hotel Nutibara, que eran aquí habían 3 hoteles, que era el Hotel Nutibara, sí, el Hotel Nutibara, el Intercontinental y estaba los hoteles del centro. Y yo voy y sirvo, los primeros vinitos que habían acá era una empresa de San Pedro de los Milagros, Provica, un vino que se llamaba Viejo Tonel. Claro. Y yo llego y hago una degustación, una cata de eso, me invita Jaime Tatis del Valle, que era director de turismo de acá, con la gente de Turantioquia. Y me invitan a hacer un encuentro de turismo y que yo les diera una copita de vino. Yo serví todo el vino y aquí sirvieron el aguardiente y el ron. Nadie se tomó una copa de vino. Y yo ahí fue madre. Yo al otro día me vengo ante la gerente de ese tiempo que les dije que ahorita era Claudia González y yo creo que nos vamos a quebrar. Vamos a quebrar hasta el alma. Entonces, esto es muy montañero, esto no le gusta, no el aguardiente y el ron. Y después de tantos años uno ver hoy en día que era lo que nos soñábamos en esa época. Y ahora se ve casi que lo inverso. Al contrario, o sea, primero sale el vino y ya el aguardiente. A mí una vez en una obra estaba cumpliendo 35 años el teatro, acá el teatro nuestro al lado del Plaza Mayor. Estaba cumpliendo, Metropolitano. El teatro Metropolitano, estaba cumpliendo 35 años. Y llegan los amigos de la fábrica de licores y dicen, ¿va vino? Ah, bueno, pero primero servimos el aguardiente del ron y el vino sale en media hora. Y la gente esperó la media hora y empezó a tomar vino y se cambió del aguardiente del ron para el vino. Que era increíble hace 25 años. Pues lo más bonito de todo el resultado de todo esto que he hecho en el mundo de los vinos era ahora ver en un supermercado la gente metiendo una botellita de vino al carrito. Las amas de casa. Lógicamente el vino es de estratos 3, 4 para arriba, ¿cierto? Pero hemos ido permeando ya el estrato 3. Eso te iba a preguntar, Luis. ¿Colombia está preparada hoy en día de cara al futuro para hacer esa conversión mental y de gusto de dejar los tragos tradicionales y mudar al ron, al vino? Hombre, ya lo estamos viendo. Nosotros cuando arrancamos éramos 0 ciudades capitales. Porque cuando uno habla de consumo per cápita, habla de todo el país y habla de 18 a 60 años y mete gente de los pueblos, de los municipios, de regiones apartadas. Pero si fuéramos a hablar ya de ciudades capitales, Bogotá, Cali, Cartagena, cuando yo arranqué éramos .003, nada. ¿Y hoy en día estamos en qué porcentaje? Yo puedo estar diciendo, yo soy muy positivo, por encima de 3.5 litros per cápita, pero no estamos en pañales, porque culturas como la chilena 16 litros, la argentina hoy está en 30 y algo, que fue 90 litros per cápita. Los argentinos mantenían a media caña. Hoy en día ya los argentinos pues bajaron por la entrada de las cervezas, de las cócteles, de otras cosas, pues baja, pero en los años 40, 50 los argentinos todo lo que podían se lo bebían. Los mercados de Francia están en casi 38, Italia igual. Y hay un mercado pequeño de gente muy adulta que es el mercado de un país pequeño, los Países Bajos, que consumen bastante. Luxemburgo. Consumen vino que da miedo porque todos son muy adultos. Luis, hoy en día las nuevas generaciones, estos pelados, y las nuevas, pues llámense pelados o... Sí, los millennials, los centennials, eso iba a decir. Ellos vienen con un chip de no el trago tradicional, sino que ya vienen que mezclar la ginebra, que mezclar el whisky, que los vinos. El Estado apoya esas iniciativas, ven con buenos ojos que se vaya desplazando los tragos tradicionales del país y darle cabida a las importaciones. A ver, primero pues la cultura de esta nueva cultura de los millennials, podemos hablar, pero una gente que
se entregan también más al deporte, a una cocina más saludable. La cultura del vino es una cultura milenaria. Eso, cuando nosotros empezamos con esto, pensaban que era moda. No, el vino es pura moda, ya todo va a parar. No, es una cultura que está en todo el tema que tiene que ver con un estilo del buen vivir y la buena gastronomía. Ahí va a estar el vino. Entonces, estas nuevas generaciones están dedicadas al deporte, a comer sano, a comer bien, y tienen como en su chip, no es las borracheras que nosotros tomamos jueves, viernes, sábado, domingo, hasta que no nos viéramos en el suelo no parábamos. Sí, ¿cierto? correcto, sí. Pues lógicamente los gobiernos les interesa es que los licores paguen impuestos. Y es muy triste decirlo, el aguardiente, los licores como el aguardiente, el ron, pagaban los maestros y pagaban parte de la salud. Que hacen con las empresas nacionales, la fábrica de licores de Antioquia, las licoreras del país. Lo importante ahí de ellos es que estas empresas importadoras, las multinacionales como Diageo, como Pernod, pues si van en algún momento a suplir las necesidades de esas distribuidoras, de esas licoreras, pues que paguen los impuestos. A la hora de la verdad lo que necesitan es pagar los impuestos para seguir ayudando al tema de la educación y lógicamente del tema de la salud. Dilicores es un gran, pero si les digo, es un gran recaudador de impuestos, porque es el legal. Grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes. Entonces, parte inclusive en algunas de las licoreras del país se le ha bregado a vender a las multinacionales, que las mismas multinacionales lo operen. En el caso de Diageo, ha bregado a comprar la licorera de Caldas, y eso está bien, porque igual siguen generando trabajo y siguen generando impuestos y una serie de cosas. Pero lo que sí es cierto, no es que se vaya a acabar la cultura del aguardiente, del ron, sino que están emigrando a bebidas, a tragos largos, a bebidas mezcladas, un poco ya no en esos consumos tan masivos. Yo creo que es un tema generacional y es un tema de un aprendizaje hacia las culturas europeas. Uno ve holandeses, ve los mismos italianos, se toman su vino, se toman sus copas, pero no en exceso, se toman 2 o 3 copas. Yo estaba con italianos, argentinos, y uno nunca los ve con una botella rascados hasta las... pues, como todo, pero tienen en su cultura el vino y otras bebidas hacen parte de un acompañamiento normal de sus platos. Entonces toman 1 o 2 copitas. Nosotros nos tomamos media botella, una botella. Hablemos un poco del tema tecnológico. Hoy en día, tú sabes, todo el mundo anda con un celular, las redes sociales. ¿Cómo es la participación de Dilicores en ese campo? Bueno, ay María, ahí me meto como en un poquito en las grandes ligas, ¿cierto? Pero, a ver, Dilicores, en este tema de la pandemia, como todas las empresas, tuvimos que aprender. Dilicores tenía sus tiendas y hacía un tema de domicilios muy normal. Por decir algo, un fin de semana podía tener 100, 200 domicilios. A raíz de lo del COVID, ya no eran 100, 200 domicilios, eran miles. Entonces tuvimos que tener un aprendizaje en el mundo de eso, emigramos a Rappi, emigramos al e-commerce, emigramos a todo el tema de domicilios en casa. La gente esperaba un fin de semana para tomarse una botella de vino, ¿cierto? En un restaurante, en el club, en un hotel. Hoy en día, en el tema de la pandemia, la gente tomaba lunes, martes, cualquier día de la semana, ya no se tomaba una botella, se tomaba varias botellas de vino. Entonces, también fue un aprendizaje porque empieza la demanda a través de las páginas, empieza la demanda del domicilio de los vinos y las bebidas alcohólicas. Entonces, montamos al interior de la compañía, nosotros teníamos una agencia, Melbrook era la agencia nuestra externa, que hacía todo el tema del manejo de él. Nos tocó poner a in-house, una agencia in-house, más o menos son un equipo de 20, 22 personas, creo que son con el director, y emigramos a la plataforma, todo emigró a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a Twitter,
que es como el tema, ya hay un tema ya de comercial, porque como todos tuvimos que emigrar ahí. Entonces, Dilicores en eso yo creo que es de las empresas que más ha avanzado tecnológicamente en eso. Y lo otro era que Dilicores es una empresa de origen antioqueño, pero ahorita que me preguntaste en el tema de la distribución especialmente de vinos y algunos licores importados, ya grandes multinacionales están viendo a Dilicores con la plataforma de 35 tiendas de Dilicores Store, con un potencial inmenso en el tema del domicilio, y ya algunas de las grandes multinacionales nos están viendo para entregarnos la distribución de esos productos en Colombia. Dilicores, cuando yo entré, hace 25 años, vendía 150 millones de pesos, acá, en esta tienda, aquí mismo. Después de 25 años, segunda y tercera generación, Dilicores vende, va a cerrar este año, si Dios quiere, alrededor de 700.000 millones de pesos en Colombia. Y vamos a cerrar alrededor de 38 tiendas. Eso es una locura. Eso es una pregunta muy interesante. Colombia ha pasado en unos procesos muy violentos, guerrillas, narcotráfico, todo eso. Pero ya se han dado hoy en día unos procesos de paz y de reinserción de guerrilleros, paracos, todo. Dilicores recibe ese tipo de personas en su campo laboral. Y es otra pregunta que la quiero reforzar. ¿Hay inclusión en Dilicores? ¿Se puede recibir cualquier tipo de persona? A ver, lo digo en un tema no tanto como de recibir, porque la verdad no tengo como la capacidad de responder eso. Me estaría metiendo como en un tema de recursos humanos y no lo tengo como muy claro, si de pronto en otros departamentos lo ha hecho. El tema es que aquí sí, el tema encontramos discapacitados de raza negra. En el Valle tenemos de todos, en lo que es Cali, pues el departamento del Valle y del Cauca, tenemos de todo también. Lo que sí es importante, que es una buena pregunta, es que nosotros, con la elaboración de una de nuestras tónicas, que está en la producción en Santander de Quilichao, en el Cauca, que es la tónica 1976, con eso hemos desarrollado un tema importantísimo, que estamos generando también empleo a esas comunidades. Podemos hablar de la comunidad indígena, probablemente. Todo es materia prima colombiana, pero decirte que estamos recibiendo al interior de la compañía como un tema de que estamos recibiendo reinsertados, no te lo podría decir. Capacitación a nivel universitario. Cualquier persona puede llegar sin... yo no terminé de bachillerato, don Luis, o el departamento de aceptación de empleos. Cualquier persona, si no sea capacitada, hay oportunidades laborales en Dilicores. Bueno, hicimos una alianza con una de las escuelas de acá de gastronomía, el CESDE, y muchachos recién salidos de bachillerato. Hicimos una escuela del vino, los estamos capacitando en el tema de mercadeo y del vino para esos muchachos. Inclusive arrancamos antes de la pandemia. Y esos muchachos, después de que salen de hacer todo ese proceso, que dura 1 año y medio, entran a trabajar a la compañía. Muchachos que les gusta pues todo el tema del desarrollo de la cultura del vino, de los licores, y eso es lo que estamos haciendo, que es un programa muy bonito. Tenemos también discapacitados, una cosa muy linda, tenemos con síndrome de Down, tenemos varios muchachos que trabajan al interior de la compañía y son los que hacen los espacios. Vos sabes que ya en estas empresas tan grandes, donde hay tantas jornadas laborales un poco largas, pues hay que hacer unos momentos de espacios de recreación. De recreación, entonces lo hacen estos muchachos, estos jóvenes, hacen el tema de masajes, hacen el tema de estar uno haciendo ciertas gimnasio dentro de las horas laborales, y lo hacen estos muchachos. ¿Sueña la gente, los empleados de Dilicores, en jubilarse en Dilicores? Aquí tenemos uno de los fondos de empleados más importantes que hay en el sector de la gastronomía, y es el fondo de empleados de Dilicores, somos 900.
y tenemos los jubilados, yo ya estoy que me jubilo, me falta poquito. Y claro, lo otro que es bien importante, hombre, cuando yo creo que las empresas hacen las cosas bien, a mí a veces me paran por ahí, o algunos que fueron alumnos míos, o gente que ha estado conmigo en algunos de mis eventos de capacitación del mundo de los vinos, y muchos muchachos que están saliendo de las universidades, me han preparado por ahí en los centros comerciales en Turco, qué bueno trabajar en licores, me llaman. Es un De pronto hay empresarial. un referente empresarial, donde como los que estudian ingeniería, que yo creo que una de las empresas cuando un ingeniero sale, serían los amigos de Argos. O Argos, Argos, sí. ir a Argos, ¿cierto? Sí, sí, sí. En el mundo de los muchachos que hacen el tema del estudio de gastronomía y todo lo que tiene que ver con esto, pues definitivamente es qué bueno trabajar en licores. Me lo han dicho muchas veces, No, eso sueñan es venir a lindo, trabajar eso es acá. muy lindo. Tengo una pregunta y te la voy a leer porque me es un poco de fácil de recordación. ¿Qué significa para Delicores ser la única asociación colombiana en la Federación Internacional de Vinos y Espirituosos? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas de los cuales Delicores hace parte. A raíz de todo el tema de impuestos que se estaba generando, porque también el mundo de los licores es de egos, y es lo que decías vos ahorita. Las empresas multinacionales versus las empresas departamentales, las licoreras, la fábrica de licores de Antioquia, la licorera de Caldas, la del Quindío, la del Valle, la de Cundinamarca. Todas las empresas tienen una asociación y lógicamente luchan por sus intereses. Dentro de eso, pues querían meter al mundo del vino, que en muchas partes del mundo es una bebida no alcohólica, es una bebida alimenticia, por sus grados bajos de alcohol. Sí. Nos querían meter en el paquete de bebidas destiladas, donde grabaríamos con impuestos altísimos y serían los precios honorosos. Pues. Entonces, la dueña, doña Luz María González de Bedú, se une, a raíz de todo este tema de impuestos, se une a nuestros amigos de todos los distribuidores e importadores de vino y crea ASOVINO, la Asociación de Distribuidores e Importadores de Vinos en Colombia. Y con eso se hizo un pool que se pudo pedir unas audiencias en el Senado para que no grabaran el vino con los mismos impuestos de una bebida destilada de 40 grados, como son las bebidas como el whisky, el vodka, la ginebra y el tequila. Entonces, cuando ahí habla de bebidas espirituosas y habla de bebidas destiladas, se está hablando de unas categorías. Entonces ahí, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Que no nos metieran en el mismo saco donde estaba el aguardiente, donde estaba el ron, donde estaba el whisky, y nos dejaran a un ladito. Se logró. Entonces hoy en día Licores, como empresa, es una de las pioneras en el desarrollo de una cultura hacia el tema de los vinos, donde los impuestos no se graban tanto como en otras bebidas, ¿cierto? Pero igualmente Licores hace parte de Diageo y distribuye whisky, tequila, rones, vodka, que esos están metidos en otro concepto. Entonces Licores actualmente puede ser la empresa más importante en la distribución e importación de licores y de bebidas espirituosas, pero lo ha separado del vino. Hoy en día los jóvenes, y esto es un programa muy dado a mostrarle a las nuevas generaciones lo fácil y difícil que es hacer empresa, Luis, que tus historias, las historias de muchos que pasan por acá por el canal, pues son historias muy lindas de mucho trajinar y de conservar un sentido patriótico. ¿Qué decirle a esas nuevas generaciones que quizás se puedan interesar en el mercado vinícola del país? Yo digo que tanto como el tema pues, que nos concierne a nosotros, que es el tema de la viticultura, la enología y lógicamente pues el tema de los vinos, yo lo digo como en un tema general, para las nuevas, siempre que me lo han preguntado, para las nuevas generaciones. Lo más importante, y lo dije por ahí en una de las frasecitas durante todo este conversatorio, y era sentir pasión por lo que se hace, estar en su salsa.
Yo sigo pensando que cuando uno hace lo que a uno le gusta, no porque lo obliguen, porque acordate de Jaime que a nosotros nos obligaban mucho en el tema de que teníamos que hacer lo que al papá le gustara, no lo que a nosotros nos gustaba. Entonces ahí es el camino. Hacer lo que, así sea lo más sencillo, como dice la canción de Diomedes, si haces para zapateros, que seas el mejor zapatero, o sea de ser médico, que seas el mejor médico. En el mundo de la enología y de la viticultura, pues yo quise ser uno de los mejores sommeliers que habían en Antioquia o en la región, en una época tan difícil que era la época del aguardiente y del ron. Y yo me metí de bruces por el vino, y pues hoy estamos recogiendo los frutos. Pues a mí lo único que me queda es decir que las cosas se han hecho bien y con mucho profesionalismo, pero también con mucha honradez, con mucha sensatez, que yo creo que es lo más importante. Cuando uno tiene el legado que uno le deja a nuestros hijos, Jaime, es cuando uno va y lleva la frente en alto. Y ahora que me ocurre todo este tema del COVID, que todas las cadenas de oración a través de las redes sociales, que casi ni podemos ni hablar de eso. La gente parándome y dándome un abrazo y diciéndome, no sabes lo que oré por vos, no sabes que prendí una velita por vos. Cantidad, lo de las redes sociales era impresionante. No hablo de cienes, hablo de miles y miles. Que esa fuerza fue la que me ayudó a salir de esta enfermedad. Pero cuando la gente te dice eso, es porque definitivamente, Jaime, hemos hecho las cosas bien. Ese es un reconocimiento. Yo creo que uno cosecha lo que siembra. Si siembras, recogerás, si siembras lluvia, recogerás tempestades. No, yo he sembrado una semillita en el mundo de los vinos que aquí en la compañía se está viendo. Y en un tema tanto del vino como de la gastronomía, como lo que yo hago en el día a día, la gente quiere disfrutar de un estilo de vida y ese estilo de vida lo da el vino. ¿Qué querés que aparezca en tu lápida el día que te mueras, Luis? Yo tengo otra de mis grandes pasiones, es la de la bicicleta de montaña. Y tengo una frasecita ahí que la digo con mucho cariño. Y dice paso tuntún, el pasito tuntún, paso de vencedores. El mundo es de los valientes. Entonces, no es que diga que me van a poner en la lápida, porque tengo una que termino todas mis conferencias. ¿No? Sí, claro, es un decir. Y tengo todas las conferencias, cuando termino en mi mundo de las conferencias, hay una frase de toda la vida, pero yo la saqué a relucir y todo el mundo le acuerda esa frase como si fuera mía, no es mía. Pero el que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? El agua para los bueyes y el vino para los reyes. Luis, el tema en televisión es corto. Nosotros procuramos que no pase de una hora porque pues, ha sido una temática y política del programa. Primero agradecerte, hermano, de verdad como amigo que te conozco de hace muchos años. Negamos. Segundo, el aporte que le haces al país, porque quiero decirte, no conozco otra persona que además que la debe de haber, pero quizás el más relevante y el más trascendental en todo este trajinar sos vos a nivel nacional. Y mirar que lo que construís es un legado que le estás dejando a las generaciones a lo largo de lo que nos has contado en este conversatorio, no cabe sino la palabra trabajo y trabajo. En honor a eso, te queremos regalar un monumento, es con mucho cariño, nosotros lo llamamos el obelisco. El obelisco, sí, mire. Que se ve mucho en las grandes ciudades. Sí. Como puedes ver, ¿qué es la representación de un obelisco? Es lo que sos vos. El obelisco representa un hecho, un personaje histórico que ha trascendido y ha marcado huella en la humanidad y en su entorno. A raíz de eso te queremos reconocer tu labor con un obelisco. Muchas gracias, hombre. Considero que eso te identifica muy bien. Mi empresa con Jaime Cardona, qué maravilla. Muchas gracias, hombre. No, honor que me haces. De verdad que yo creo que uno lo que queda es contar un poquitico a las generaciones que vienen. Nosotros ya estamos más del 50% y lo que uno quiere es contar de cómo hacer las cosas bien. Luis,
Muchas gracias, hombre. Pues ni más faltaba. De verdad, tenemos Luis para rato, ¿cierto? Y licores para rato. Eso creo, la empresa en este momento sigue creciendo, sigue abriendo, vamos a esperar a abrir ya creo que las fronteras del mercado internacional y pienso que aquí todavía esto está sin techo, como dicen por ahí, todavía el crecimiento es exponencial. A las cámaras, ¿qué le decimos a Colombia? A mis amigos a Jaime Cardona, mi empresa con Jaime Cardona, a decirles que cuando uno trabaja con honestidad, con pasión, pues las cosas han de llegar. Lo que uno cosecha bien, lo que uno siembra bien, eso cosecha. Entonces, espero que este corto mensaje de emprendimiento pues sirva en algo a esta nueva generación. Amigos suscriptores, un ejemplo de fortaleza, de berraquera, de emprendimiento. A ustedes recuerden, colombiano compra colombiano. Hasta una próxima.